Hola, soy Liliana Coronado de Investigare y voy a compartir contigo una información valiosa que te servirá para elaborar el marco teórico de tu tesis en Derecho. Las citas en el sistema APA, parte 1. ¿Qué son las normas APA y para qué sirven? Las normas APA son un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicología con el fin de darle uniformidad a las presentaciones de trabajos académicos escritos. Fueron diseñadas especialmente para documentos de investigación como las tesis. En Derecho, las tesis deben estar escritas utilizando el formato APA. En Investigare te enseñaremos a aplicarlo de manera sencilla y práctica. Recordemos qué es una cita. Una cita es la mención a un texto, idea o frase ajena en el escrito que uno redacta. En el estilo APA, las citas se ubican dentro del propio texto y no al final de la página como en otros estilos. La cita envía al lector a la fuente de donde se sacó la información y está presente en las referencias bibliográficas. Sus elementos son el primer apellido del autor citado, el año de publicación de la obra y el número de página de donde se sacó la cita. Acá podemos observar dos ejemplos de citas, una con énfasis en el texto y la segunda con énfasis en el autor. ¿Y por qué debo hacer uso de citas? Para la presentación del informe de investigación o tesis, es necesario consultar diferentes fuentes de información. Para ello, la citación es obligatoria. De lo contrario, el texto se podría considerar como plagio. ¿Y qué es el plagio? Es la utilización de producciones escritas u orales de otras personas dentro de un texto sin citarlas debidamente. Presentar ideas ajenas como si fueran propias. Actualmente todos conocemos que el plagio es posible de detectar. Plagiar es un delito. En el Perú, la vulneración de los derechos del autor se sanciona en la vía administrativa y en la vía penal. El artículo 219 del Código Penal peruano tipifica el delito de plagio. Existen varios tipos de citas, pero las más usadas son las textuales y las de paráfrasis. Una cita es textual cuando se extraen fragmentos de un texto sin variarlos. Las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos dentro de paréntesis. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el énfasis en el autor o en el texto. Las citas de paráfrasis son aquellas en las que se utilizan las ideas de un autor pero en palabras propias del escritor. En esta cita solo se incluyen el apellido del autor y el año de la publicación. Puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Sobre los formatos de citas, hemos hablado ya de aquellas que poseen énfasis en el texto y las que poseen énfasis en el autor. Cuando hablamos de citas con énfasis en el texto, nos referimos a aquellas en las que los tres datos de los que hablamos van al final de todo el texto extraído. Como podemos observar, tenemos el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página al final de todo el bloque de la cita con énfasis en el texto. A diferencia de las citas con énfasis en el autor, en las que utilizamos dos elementos al inicio del bloque citado, que son el apellido paterno del autor y el año de publicación, seguidos de la cita, entre comillas, y finalmente ya va el número de página dentro de paréntesis y un punto después de la cita. Sobre las citas textuales tenemos que estas pueden ser de menos de 40 palabras y de más de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, formando un bloque con sangría de 2.54 centímetros, sin comillas y sin cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerda que en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. La organización de los datos puede variar según donde se ponga el énfasis, no se olvide. Aquí tenemos un ejemplo de cita de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Como podemos observar, la cita está dentro del texto.
entre comillas, y los tres datos al final de la misma. Los datos, como pueden ver, son el primer apellido del autor, el año de publicación de la obra y el número de página. El punto va al final de la cita. Aquí tenemos un ejemplo de cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor. Como pueden observar, la cita va dentro del texto y entre comillas, pero al inicio de la misma utilizamos el apellido del autor seguido del año de publicación entre paréntesis y un conector gramatical. Luego va la cita y ya al final de la misma el número de página. Acá tenemos otro ejemplo de cita de menos de 40 palabras con énfasis en el autor, siguiendo las mismas especificaciones que en el caso anterior, pero ahora pueden observar que es un texto que corresponde a derecho. Aquí tenemos un ejemplo de cita de más de 40 palabras con énfasis en el texto. Como pueden ver, la cita se encuentra en un bloque aparte del texto, con sangría, sin comillas, y los tres datos al final de la misma, entre paréntesis, el punto al final del bloque. Acá podemos observar un ejemplo de cita de más de 40 palabras con énfasis en el autor. Como en el anterior caso, el bloque va aparte del texto, sin comillas, con sangría. La diferencia está referida a los datos. El apellido del autor y el año de publicación del libro van al inicio. El año de publicación entre paréntesis, seguido de un conector gramatical. Luego va el bloque citado, un punto final y el número de la página entre paréntesis. Si hay párrafos adicionales dentro de las citas, debemos agregar al inicio de cada uno de ellos una segunda sangría de medio centímetro. Acá podemos observar un ejemplo. Como ya lo dijimos precedentemente, las citas de parafraseo hacen referencia a las ideas de un autor. Y en este caso no se utiliza el número de página de donde se sacó esa idea. Acá podemos observar una cita paráfrasis con énfasis en el texto. Acá podemos observar una cita de parafraseo con énfasis en el autor. Como en los casos anteriores, el apellido del autor y el año de publicación va al inicio seguido de la idea que se parafrasea. Las obras que citamos pueden tener más de un autor. Acá podemos observar las reglas que se deben utilizar según el caso. En el caso de autores corporativos, se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante se cita solamente con la sigla. Acá podemos observar un ejemplo. Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de otra, como pueden observar en el ejemplo. Cuando se realizan párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, estos se deben marcar con un índice y ubicar al final de la página o después de las referencias bibliográficas con el título Notas. En Investigare contribuimos con responsabilidad social al desarrollo del derecho y la administración de justicia mediante la investigación jurídica. Una de nuestras actividades es la de brindar asesoramiento personalizado para la elaboración de tesis para pregrado y posgrado. Nos volvemos a encontrar en la segunda parte de esta presentación, tu tesis sin estrés con Investigare.